Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, en los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, en este primer viernes de mes de julio, mes de la preciosa sangre. Estamos contemplando hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y entre ellos nos encontramos hoy, en este pasaje, a un personaje muy particular, Leví. Su nombre es Mateo, que significa don de Dios, o dado por Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un don de Dios para la misma comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva una señal de salvación para todos, porque Dios ha venido por los pecadores. El seguimiento de Jesús exige ruptura. Por eso Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, y sigue a Jesús. En aquel tiempo los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores, y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros. Fue esto lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, como expresión de amor universal. La misión de nosotros, los seguidores de Cristo, ayer como hoy, es ofrecer un lugar a los que no tenían lugar, o los que no tienen lugar. En algunas comunidades las personas venidas del paganismo, aun siendo cristianas, no eran aceptadas de la misma mesa. El texto del Evangelio de hoy indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma casa, en la misma mesa. A los judíos le estaba prohibido sentarse en la mesa con publicanos y paganos, pero Jesús no presta atención a esto. Por el contrario, comparte con ellos. Los fariseos, viendo la actitud de Jesús, preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de estos que quieren saber por qué Jesús actúa así. Otros interpretan la pregunta como una crítica de los comportamientos de Jesús, pues durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad. Al mismo tiempo era factor de su separación en medio de los otros pueblos. Así, por la causa de las leyes de pureza, no podían ni conseguían sentarse a la mesa para comer con los paganos. Comer con los paganos significaba volverse impuro. Los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados, tanto en Palestina como en las comunidades judaicas conocidas como la diáspora. En la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar la pureza. En los años 70, época en que Mateo escribe
este conflicto era muy actual. Pero ¿qué es lo que en realidad quiere Jesús de sus discípulos? Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús oye la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones. La primera está sacada del sentido común. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. La otra está sacada de la Biblia. Aprendan pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Por medio de estas dos aclaraciones Jesús explica y aclara su misión al lado de la gente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús niega la crítica de los fariseos y no acepta sus argumentos, pues nacían de una falsa idea de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. Para Jesús, ayer y hoy, Jesús quiere manifestar el rostro tierno y misericordioso del Padre y lo manifiesta en su persona. Es más importante que la pureza legal. Apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. ¿De qué nos sirve llevar una vida de piedad, pero que anula las prácticas de la misericordia? Dios tiene entraña de misericordia que se conmueve ante la falta de su pueblo, como lo señala el profeta Oseas. Aprendamos de corazón, hermano, a ser misericordioso. Y como Jesús exhortaba a Santa Faustina en el diario, que también nosotros aprendamos a ser misericordiosos con los demás, a poder ver que no hay nada que afecte más nuestra vida que cuando somos misericordiosos, como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Señor, dichosos los que guardan tu palabra, dichosos los que te buscan de todo corazón, y dichosos aquellos que como tú son misericordiosos, porque al actuar como tú, también seremos partícipes de la gloria eterna. Amén. Amén, que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz